Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Queridas familias, un gusto saludarlas. Buenas tardes con todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Aprendo en casa. Soy Erika, quien conducirá este espacio junto a Nelly. ¿Qué tal, Nelly? Hola, Erika. Hola, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias peruanas. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria, ¿listos para iniciar la sesión del día de hoy? ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es Describimos que los alimentos que consumimos tienen efecto en nuestra salud. Y el propósito de la sesión será Describe que los alimentos que consumimos tienen efecto en nuestra salud. ¿Saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de esta sesión, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, escucharán un caso y reflexionarán sobre el problema planteado. Segundo, dialogarán con un familiar de lo que saben sobre los efectos del consumo de alimentos en nuestra salud y escribirán su posible respuesta. Tercero, obtendrán información de una lectura que les permitirá comprobar su posible respuesta. Y por último, cuarto, escribirán un texto con gráficos que explique por qué los alimentos que consumimos tienen efectos en la salud. Es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares a utilizar, como su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, entre otros. Asimismo, no olviden que sus trabajos serán insumos en la elaboración de un folleto llamado La importancia de una alimentación saludable para el cuidado de la salud. Iniciaremos la sesión del día de hoy con un mensaje de Andrés. Él nos quiere contar algo muy importante. Escuchen atentamente. Hola amiguitos, ayer mi mamá hacía la lista de alimentos que compraría para la semana y vi que demoraba más que antes en terminarla. Le pregunté, ¿por qué demoras tanto, mamá? Ella me dijo que estaba recordando que escuchó por la radio una entrevista a una nutricionista. Ella decía que debemos mejorar nuestro consumo de alimentos porque hay muchos problemas de salud, como la intoxicación por ingerir alimentos con pesticidas, obesidad, sobrepeso, así como desnutrición y otras enfermedades que afectan principalmente al sistema cardiovascular y digestivo. Me sorprendí por todo lo que tendría que pensar mi mamá. Bueno, tenemos que investigar. Claro que sí. Por ello, les plantearemos la siguiente pregunta. ¿Por qué los alimentos que consumimos tienen efectos en la salud? Excelente pregunta, Erika. Y será muy importante y necesario que nuestros niños y niñas
nos ayuden a responderla. Entonces, repetiré la pregunta para que nuestros niños y niñas inicien su indagación el día de hoy. Pídanle a un familiar que los acompaña, que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. ¿Por qué los alimentos que consumimos tienen efectos en la salud? ¿Anotaron la pregunta? ¡Excelente! Ahora van a dialogar con su familiar y darán respuesta a la pregunta. También puede pedirle a su familiar que les comente sus ideas respecto a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces empecemos a dialogar. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, escriban la respuesta en su cuaderno de apuntes. A empezar a escribir. Sigan. Sí pueden hacerlo. Muy bien, creo que ya tienen la respuesta escrita. Entonces, vamos a continuar, porque es el momento de que los niños y las niñas comprueben la respuesta que han escrito. Amiguitos, ¿cómo creen que podrían comprobar la respuesta que escribieron? Así es. Para poder comprobar su respuesta, tienen que buscar y analizar información. ¿Y de dónde podrían obtener información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes van a escribir una lista de fuentes de información donde ustedes creen que podrían obtener información. Vamos, tienen un momento para elaborar su lista. A empezar. Muy bien, creo que ya terminaron. ¿Y qué fuentes mencionaron? Creo que nuestros niños y niñas han podido mencionar como fuentes de información libros, la radio, una revista científica. Incluso creo que algunos amiguitos han mencionado a algún especialista, como un nutricionista o un médico, como fuente de dónde obtener la información. Bien pensado. Felicitaciones, niños y niñas, por su trabajo. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que no debemos salir de casa para evitar el contagio de la COVID-19. Sí, hoy hemos traído un texto. De esta lectura, los niños y niñas obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan y necesarias para poder comprobar la respuesta. Muy bien, niños y niñas, voy a iniciar la lectura. Atentos. La lectura titula Los alimentos que consumimos y su efecto en la salud. El consumir alimentos es una gran responsabilidad que afecta nuestra salud.
Para tomar esas decisiones, debemos reconocer, primero, los alimentos que cubren las necesidades nutricionales y la frecuencia de su consumo. A continuación, presentaremos alimentos que podemos consumir a diario y semanalmente según el aporte a nuestro organismo. Los alimentos energéticos son los alimentos altos en glúcidos y grasas. Aportan la mayor cantidad de energía al organismo. Su deficiencia en glúcidos puede ocasionar descalcificación de los huesos, complicaciones cardíacas, y el exceso puede originar diabetes, sobrepeso, obesidad, caries. Por el exceso de grasas puede haber aumento del colesterol, triglicéridos, causando daños a los órganos y tejidos. Se recomienda consumir diariamente cereales y tubérculos, como la quinoa, la cañigua, la kiwicha, el arroz, el trigo, el maíz y tubérculos como la papa, la yuca, la maca y el camote. Entre las grasas, el aceite y mantequilla, que brindan energía, recomendando consumir aceites de origen vegetal. Y semanalmente, de 2 a 4 veces a la semana, consumir menestras como las lentejas, garbanzos, frijoles, payares, que aportan muchos glúcidos y proteínas a nuestro organismo. También tenemos a los alimentos llamados plásticos o constructores, que nos ayudan a formar nuevos tejidos y reparar los existentes. Son alimentos con alto contenido de proteína. El exceso en su consumo origina daños al corazón y circulación de la sangre, también a nuestros riñones, al hígado. Y su deficiencia origina un déficit en el sistema inmunológico. También un bajo rendimiento intelectual y la disminución de la masa muscular. Se recomienda consumir diariamente lácteos y sus derivados, como la leche, el queso, el yogur, que contiene gran cantidad de proteína y calcio, que es un mineral esencial para el desarrollo de los huesos. Se recomienda consumir semanalmente, de 2 a 4 veces, carnes, pescado, huevo, alimentos ricos en proteína, vitaminas y minerales como el hierro. Alimentos reguladores o protectores. Tienen alto contenido de minerales y vitaminas. No aportan energía, pero son las encargadas de nuestro desarrollo y buen funcionamiento del cuerpo. Sin estos alimentos no se aprovecharían los demás alimentos. Tienen un elevado contenido de fibra que contribuye a la mejora de la salud y reduce el riesgo de enfermedades. Su deficiencia puede originar anemia, dermatitis, escorbuto, mala coagulación. El exceso puede ocasionar problemas digestivos y retención de agua. Se recomienda consumir diariamente frutas como el aguaimanto, la papaya, el camu camu, fresa, naranja, que nos proporcionan agua, azúcar, vitaminas y minerales. Verduras como el tomate, zapallo, zanahoria, habas, pepinos, col, que nos aporta agua, azúcar, vitaminas y un alto contenido de fibra. Se recomienda el consumo de agua de 2 a 7 vasos diariamente, así como la actividad física. El segundo proceso a considerar
son las medidas de higiene, conservación de los alimentos. Se debe tomar en cuenta la higiene personal de la cocina, de los utensilios, de los lugares de almacenaje, porque durante la manipulación y preparación pueden proliferar bacterias, virus, parásitos que originen enfermedades respiratorias agudas, gastrointestinales, afecciones al hígado y riñones. Y finalmente, las actividades realizadas en la producción del alimento. Debemos reconocer que el comportamiento del consumidor es parte de un sistema de alimentación que considera una cadena de abastecimiento, un entorno alimentario y el comportamiento de los consumidores, que son las elecciones que realizan las personas tanto en el hogar como a título particular, sobre los alimentos que se adquieren, que se almacenan, que se preparan y se ingieren. Gracias, Erika, por compartir con nosotros información tan importante. Amiguitos, ¿qué les pareció la información que acaban de escuchar? ¿Pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. ¿Qué sucederá en nuestro cuerpo si se consumen de manera adecuada alimentos plásticos, reguladores y energéticos? ¿Qué sucedería con nuestra salud si no se cumplen con la higiene y la conservación de los alimentos? Excelente trabajo el que están realizando los niños y niñas del tercer y cuarto grado. Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta ¿por qué los alimentos que consumimos tienen efectos en la salud? Con las ideas que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio y luego observarán las ideas que obtuvieron y que anotaron en su cuaderno de apuntes. Luego, traten de encontrar las diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. Dialoguen con su familiar encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora van a escribir la respuesta final a la pregunta: ¿por qué los alimentos que consumimos tienen efectos en la salud? Vamos, empiecen a escribir. Muy bien, felicitaciones. Al finalizar la sesión utilizarán esta respuesta para escribir el texto con gráficos, donde se describirá por qué los alimentos que consumimos tienen efectos en la salud y que entregarán a su profesor o profesora cuando ellos lo soliciten. Estimados niños y niñas del tercer y cuarto grado, con ayuda de tu familiar, profesor o profesora, luego
de haber terminado la sesión radial, les invitamos a realizar la siguiente actividad, que te ayudarán a complementar lo aprendido. Identificarán los alimentos en su región y elaborarán el menú de un día considerando el aporte del alimento. Repito, identificarán los alimentos de su región y elaborarán el menú de un día considerando el aporte del alimento. Luego, elaborarán un listado de las medidas de higiene para manipular y conservar los alimentos en casa para evitar que afecte nuestra salud. Repito, elaborarán un listado de las medidas de higiene para manipular y conservar los alimentos en casa para evitar que se afecte nuestra salud. Queridas niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante para los niños y niñas sentirse apoyados y acompañados. Así estarán más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. A ustedes, estimados colegas docentes, nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan con sus queridos estudiantes. Los animamos a seguir planificando actividades complementarias, así como retroalimentando sus aprendizajes. Nos despedimos de ustedes agradeciéndoles por su atención y participación entusiasta en la sesión radial desarrollada el día de hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir trabajando y aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! Buen día, queridas familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy quiero hablarles sobre cómo podemos promover el buen trato en nuestros hogares. Esto es posible solo si practicamos el buen trato. Y para eso es necesario que reconozcan que toda persona merece ser tratada con respeto. Además, esto implica que se conecten emocionalmente con sus hijas e hijos y que establezcan los límites necesarios de acuerdo con la situación. Para eso les sugiero lo siguiente: dedíquenles un tiempo especial para jugar o conversar. Recuerden que ellos también han dejado de lado su rutina, sus amigos, etc. Escúchenlos con total atención. Cuando estén con ellos, dejen de lado cualquier tipo de distracción. Conversen con ellos sobre cómo se sienten y muéstrenles su apoyo, sobre todo en esa etapa de emergencia nacional que afecta a todos. Encuentren el aspecto positivo de las cosas que hacen y alienten sus buenas acciones. Utilicen el sentido del humor para conectar con ellos a través de la risa y la complicidad. Sus hijas e hijos necesitan crecer con confianza y seguridad, y eso se consigue a través de la conexión emocional y el buen trato. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.